Muy buenas noches, nuevamente estamos a través de este medio, a través de Facebook, para en un jueves más compartir la palabra de Dios, estudiar las Sagradas Escrituras. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y en esta noche nuevamente nos congregamos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. El título del mensaje de esta noche lo vemos a continuación en pantalla, donde vemos que dice electo. Y a través de esta noche vamos a ver el significado, vamos a indagar sobre el significado de este término y que tiene que ver con el tema que vamos a tratar en esta noche en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar al Señor. Mientras esperamos que más personas se conecten, usted puede compartir este mensaje con sus contactos, con sus seres queridos, compartirlo allá en familia, en el hogar, a través de la televisión, a través de el celular, de la computadora, según el medio que usted decida utilizar. Puede hacerlo en esta noche. Pero antes vamos a orar al Señor, invocando su bendición para este estudio bíblico y que sea el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo enseñándonos y ministrando nuestras vidas. Podemos orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, a través de Facebook, Señor. Gracias, Jesucristo, por tu presencia que nos acompaña, no solamente en este lugar donde estamos grabando, sino también, Señor, allí, Dios mío, en cada hogar, en cada familia que se reúne en esta noche para poder compartir este precioso momento. Bendice, Señor, cada hogar, bendice a cada familia, Señor, que tu palabra, Jesús, pueda penetrar en cada hogar, Señor, en cada corazón, Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que sea de bendición, Señor, este estudio bíblico, Señor, como debe ser siempre de bendición tu palabra para nuestras vidas. Danos un oído espiritual abierto, Señor, un corazón sensible, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y en ti esperamos, Señor, en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, estudiando las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir el término, es el que vemos en pantalla, el título del estudio, electo. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, donde un poco vamos a ir deduciendo de qué vamos a hablar en esta noche. Vemos allí una paloma, vemos unas manos dispuestas a recibir a esa paloma. Y si hablamos de una paloma blanca, tal vez usted ya ha podido saber, conocer cuál es el tema del cual vamos a hablar en esta noche. Y la paloma blanca representa al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Reina Valera 1960 es la versión, y me acompaña mi esposa María Rojas. Ella me va a acompañar en la lectura en esta noche, y usted en su hogar que en esta noche pueda prestar atención, pueda leer la palabra de Dios en la versión que la vamos a compartir, en la Reina Valera 1960. Así que vamos a leer San Juan capítulo 16 desde el versículo 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Este es el discurso de despedida de Jesucristo ante sus discípulos. Desde el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, partiendo hasta el versículo 16, podemos encontrar un discurso, ya un sermón de despedida de Jesús, donde estos capítulos tienen como tema central al Espíritu Santo de Dios. Sobre todo el capítulo 14 y el capítulo 16 hace alusión a esto. Y acá en los pasajes que hemos leído aparece un término subrayado allá en el versículo 8 que dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos en la pantalla que dice: la palabra clave de este pasaje es la palabra eleccho, traducida por convencer, que también aparece en otros pasajes, traducida por otras palabras. Es un término griego. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma universal de la época, que era el griego, como en esta época lo es el inglés. En aquella oportunidad era el griego. Era un idioma que se hablaba en las diferentes regiones. Era muy común ese idioma. Hasta los estudiosos de la palabra de Dios coinciden en que Jesús también hablaba griego, que Jesús en algunas oportunidades, cuando Él se paseaba allí en la tierra de Israel, cuando Él se encontraba con algunas personas, sobre todo con personas que no pertenecían al pueblo de Israel, Él habló griego también. Y vemos este término, dice que traducido es convencer. Pero también en las Sagradas Escrituras, este término aparece relacionado con otros términos en nuestro idioma, y exactamente con tres términos que son sinónimos de la palabra convencer. En primer lugar, la palabra eleccho aparece como redarguir, y dice Juan 8:46 en la Reina Valera 1960. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Aquí aparece el primer término, que es redarguir, sinónimo de convencer. Jesús dice: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesucristo mismo está allí exhortando a los religiosos de la época, a algunos religiosos que habían creído en Él, pero que sin embargo, a pesar de haber creído en Él, no estaban muy convencidos de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era Dios. Había muchas dudas en sus corazones. Y esas dudas comienzan a surgir sobre todo cuando Jesús no solamente les dice que debían creer en Él, sino que debían permanecer en Él. Por eso, a partir del versículo 31 de Juan 8, Jesús le dijo: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús les habló a los religiosos de que no solamente era creer, sino que también era vivir la palabra de Dios, era obedecer a la misma, inmediatamente comenzaron a cuestionar a Jesús. Hasta algunos le decían a Jesús que Él era nacido de fornicación. Entonces Jesús les dijo a ellos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me convence de pecado?
Pues en el Hijo de Dios no hay pecado alguno, sino que en el Hijo de Dios está solamente la verdad, porque Él es la verdad. Pero vemos acá el término convencer relacionado con redarguir, redarguye. También sabemos que la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces habla de que la palabra de Dios es útil para convencer también, impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo tiene una función, que es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que ese término convencer viene del griego electro, que significa convencer, valga la redundancia, y que sinónimos de ese término, o mejor dicho, podemos decir que ese término en el griego aparece también identificado en nuestro idioma con la palabra redarguir. Y también aparece con otros dos términos, como les decía. El segundo término con el cual la palabra electro en el griego está relacionado es el término acusar. Juan 8:9 en Reina Valera 1960 podemos leer. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Acá vemos que también convencer, un sinónimo de convencer, es acusar. Y acá en el contexto de la situación está hablando de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y dice que Jesús les dijo a aquellos que estaban preparados para arrojar piedras: está bien, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que todos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, sinónimo de ese término electro, sinónimo del término convencer, es también la palabra acusar. Y acá podemos hacer un parate y revisar un concepto que traemos como cristianos cuando se habla de acusar. Cuando se habla de una acusación, inmediatamente lo relacionamos con Satanás, que es nuestro acusador, que es aquel que nos acusa delante de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo también nos acusa. El Espíritu Santo también levanta una acusación. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo levantó una acusación frente a los religiosos de aquel entonces. Por boca del apóstol Pedro, el Espíritu Santo habló y dijo: ustedes crucificaron a Jesús. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos en la palabra de Dios que Jesucristo mismo habló del Espíritu Santo, habló de que Él convencería, y sinónimo de convencer, sinónimo de este término, electro, como significado del mismo término, tenemos la palabra acusar. Entonces vemos en las Escrituras que no solamente el diablo puede acusarnos, sino que también el Espíritu Santo puede acusarnos, levantar una acusación. Ahora, usted se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una acusación levantada por Satanás y una acusación que el mismo Espíritu Santo nos puede hacer? Y es que el Espíritu Santo tiene la finalidad
de llevarnos a Jesús. Es el espíritu de la acusación lo que marca la diferencia. El Espíritu Santo tiene la función de acusarnos, convencernos, redarguirnos, como usted lo quiera llamar, con el fin de llevarnos a Jesús, con el fin de ponernos delante del Señor, con el fin de fortalecer nuestra relación con Dios, con el fin de recibir el perdón de Dios. Sin embargo, la acusación hecha por Satanás es con el fin de destruirnos, porque él es nuestro enemigo espiritual. Pero acá vemos que debemos revisar también nuestros conceptos como creyentes y revisar si lo que creemos es doctrina verdadera, avalada y respaldada por la palabra de Dios, o son dogmas evangélicos los cuales tenemos como doctrina. Acá claramente fueron acusados por sus conciencias. El Espíritu Santo utilizó sus conciencias, la conciencia de cada uno de los que iba a apedrear a esta mujer para acusarlos. Y el tercer término que está relacionado con la palabra griega electro y en el castellano con convencer también es la palabra reprender. Y podemos ver Mateo capítulo 18 versículo 15 en la Reina Valera 1960. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. La palabra reprender también es convencer. Acá está hablando de los pasos de la disciplina cristiana y está hablando del primer paso que se lleva a cabo en la disciplina cristiana, que es hablar personalmente con la persona cuando hay pecado en esa vida de la persona. Y dice, ve y repréndele. Podemos decir, ve y convéncelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La reprensión también es del Espíritu Santo. Es una tarea del Espíritu Santo de Dios. La reprensión, el reprender nuestra conducta. Es por eso que podemos darnos cuenta cuando la tercera persona de la Trinidad está actuando. La tercera persona de la Trinidad actúa para convencer, para redarguir, para acusar, para reprender. Y esto dista mucho del sencillo mensaje que nosotros muchas veces predicamos o proclamamos. Y que pareciera que el solo hecho de predicar ese mensaje ya estamos predicando un evangelio completo. Y nos basamos en decir solamente que Dios es amor. Pero sin embargo, el amor de Dios comprende todo esto. El amor de Dios comprende este proceso. Y el primer proceso que el amor de Dios manifiesta hacia la humanidad, hacia el mundo, hacia el pecador, es el proceso de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y acá podemos ver y podemos hablar también de la tarea de la iglesia, de manifestar ante la sociedad su accionar. El Espíritu Santo también actúa de esta manera. El Espíritu Santo también confronta las conductas, los pecados. Si bien es cierto, el Espíritu Santo, ya vamos a ver cuál es el pecado que confronta y que lleva a la persona al arrepentimiento. El Espíritu Santo puede actuar para redarguir, puede actuar para acusar y puede actuar para reprender.
cualquier tipo de conducta que la sociedad esté llevando a cabo, como puede ser la conducta del aborto, de promover el aborto, la conducta de promover la ideología de género. El Espíritu Santo no se desentiende de esa situación. Y el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia también para convencer, para influir en la sociedad. Y para que podamos vivir en una sociedad más justa. Dice que debemos orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, honrosamente, tranquilamente, quieta. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo está para convencer. Por eso es importante que la iglesia se involucre y luche por las convicciones cristianas, porque el Espíritu Santo habla de convencer, y convencer está relacionado con convicción también. El Espíritu Santo no va de un lado para el otro, no va diciendo, sí, eso que estamos a favor de la vida, pero a la vez no quiero ser tu enemigo, y va, y parece que el Espíritu Santo fuese bipolar. No, el Espíritu Santo tiene convicciones y defiende las verdades del reino de Dios. ¿De qué convence al mundo? Es la pregunta. En primer lugar, podemos ver que convence de pecado, como hemos leído en los primeros pasajes. Juan 3:18, Reina Valera 1960. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. De lo primero que el Espíritu Santo convence es del rechazo que el ser humano tiene a Jesucristo y a su obra expiatoria, a su obra en la cruz del Calvario. Esa es la finalidad que tiene el Espíritu Santo, en primer lugar, de llevar al pecador a Jesús, de llevar al pecador a la cruz. No es en realidad lo primero, lo esencial que tiene el Espíritu Santo de llevar a una persona a convencerle del pecado de fornicación o de diferentes pecados. El primer pecado que todos deben confesar es el rechazo a Jesús. Y sabemos que si venimos a Jesús y le pedimos perdón de nuestros pecados, el Señor perdona todos nuestros pecados. Sea el pecado que sea, se llame como se llame el pecado, Jesús lo perdona, pero debemos aceptar antes y venir a Jesús. Debemos venir a Él para recibir el perdón de Él, de Jesús, porque la Escritura dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y de allí en más aparece la persona recibe la vida nueva y la persona comienza un proceso donde se comienza y se va apartando de todo tipo de pecados que practicaba, que en algunos casos se da de una manera instantánea, rápida, en otros cuesta más, pero todos deben vivir el mismo proceso. Un proceso de aceptación de Jesús en primer lugar, que lo lleva a la salvación, que quita la condenación de la persona porque recibe el perdón de Jesús, y apartarse del pecado, de las conductas pecaminosas. La Escritura también dice en Romanos 1:8, Reina Valera 1960, a Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Amén. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está unido a Jesús no tiene condenación alguna. El que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento ya Dios quita toda condenación. Y por supuesto la persona debe seguir creciendo en la fe y creciendo en santidad. En segundo lugar, sabemos que el Espíritu Santo convence de justicia. Romanos 3, Reina Valera 1960, 3:21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Convence de justicia, de la justicia de Dios, que Dios ha hecho justicia en su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Voy a explicar esto con un ejemplo. Muchas personas se enojan cuando personas que han estado en la cárcel aceptan a Jesús, se bautizan y comienzan a vivir una vida diferente. Y las personas, el hombre natural, la persona común, la persona que no es cristiana, no puede entender esto. Y se enoja porque dice, ¿por qué si él ha violado, si él ha matado, si él ha robado esto, aquello? ¿Por qué esa persona cree que de un momento a otro puede cambiar su vida? Esa persona cree que de un momento a otro puede ser justo siendo un malhechor, un pecador. La respuesta es sí, porque Cristo pagó por su pecado. El Padre hizo justicia en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo salió fiador, pagó por nuestros pecados. Y hoy, si ponemos toda nuestra fe en Jesús, somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados inocentes de toda condena. Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y se ha manifestado la justicia de Dios en Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia. No hay diferencia entre aquel que ha vivido una vida correcta, pero sin Jesús en su vida, de aquel que ha matado, que ha robado, que ha cometido violación y que está en una cárcel. No hay diferencia. Cuando ambos aceptan a Cristo, ambos son declarados justos delante de Dios. Incluso, esto es aún más delicado también, porque a veces calificamos los pecados y tal vez es más grave para nosotros un asesinato que un robo. Sin embargo, la Escritura nos muestra que un ladrón como Judas Iscariote Judas Iscariote se terminó quitando la vida, pero un asesino como el apóstol Pablo, que mató creyentes antes de conocer a Jesús, él conoció a Jesús y fue declarado justo. Uno entró al cielo, Pablo, el otro no, Judas.
Por eso dice que no hay diferencia. No hay diferencia. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo convence de juicio. Juan 8:44, Reina Valera 1960. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí vemos, en tercer lugar, el juicio. Convence de juicio. Hay un juicio establecido por Dios sobre nosotros. Juicio, me refiero, no estoy hablando de una condena, sino estoy hablando de la apreciación de Dios respecto a nosotros. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo aquel que no ha creído y aceptado a Jesús en su corazón es del diablo. Se llame como se llame, ocupe la posición o la función que sea en nuestra sociedad, es de Satanás, ya que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los religiosos se atribuían un cierto privilegio delante de Jesús, diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Sin embargo, Dios los miró y estableció el juicio correcto sobre ellos y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él ustedes quieren hacer. Ustedes quieren matarme, dijo Jesús en el contexto de esos pasajes. Entonces nos convence de que somos pecadores y de que pertenecemos a Satanás. Establece un juicio. Pero también nos convence de algo, de dos cosas más. Romanos 16:20, Reina Valera 1960. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La Escritura dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado en los primeros pasajes que hemos leído. Y acá en Romanos 16:20 hay una confirmación de esto. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás ya ha sido condenado, aunque él esté en el mundo, esté rondando esta tierra, esté alentando al pecador a seguir pecando, a vivir de una manera desordenada, él ya ha sido condenado. Y un día esa condena se verá materializada, la veremos con nuestros propios ojos. Por eso dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo vuestros pies. ¿Por qué dice esto? Porque un día el Señor lanzará a Satanás y a todos sus demonios al lago de fuego, materializando allí la condena que ya está establecida y de la cual no hay vuelta atrás. Por eso lo veremos con nuestros ojos. Por eso el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, que por más que Satanás pueda molestar, que Satanás pueda cautivar las mentes, que Satanás pueda tentarnos, que Satanás pueda inducirnos, que Satanás pueda hacer todo tipo de maldad, él ya ha sido condenado. Y esto es importante que nos convenzamos de esto, porque como creyentes muchas veces hablamos más del diablo que del propio Señor. Y estamos temerosos y tenemos miedo y vivimos pensando en el daño que Satanás puede hacernos cuando él ya ha sido condenado. Y un día veremos con nuestros propios ojos materializada esa condena. Y en tercer lugar,
Vemos Mateo 25:41, Reina Valera 1960. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Esto es una declaración del Señor Jesucristo y nos habla de que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero sin embargo todo ser humano que haya muerto en sus pecados irá también a ese destino. Entonces la Biblia nos habla también, nos convence de que habrá un juicio final y que un día grandes y pequeños, esclavos, libres, de todos los tiempos y las edades estarán delante del trono de Dios y serán juzgados por Dios. Cuando hablamos del juicio ante el gran trono blanco, entonces podemos ver en la palabra de Dios que nos convence de ese juicio. Como dice Hebreos, porque está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, viene otra pregunta y la pregunta es la siguiente. Estamos hablando de convencer y algunos piensan y hablan de que la gracia de Dios es irresistible, que nadie puede resistir. Sin embargo, hay una pregunta que en esta noche nos hacemos, que nos hace el Señor, y la pregunta es: ¿se puede resistir el Espíritu Santo? ¿Se puede resistir la convicción que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas? ¿Se puede resistir si el Espíritu Santo nos redarguye? ¿Podemos resistir al Espíritu Santo si el Espíritu Santo nos acusa? ¿Podemos resistir al Espíritu Santo si el Espíritu Santo nos reprende? Y vamos a ver la respuesta. Hechos 7, Reina Valera 60, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Una declaración fuerte de Esteban, reprendiendo allí a los que lo estaban indagando, a los que lo estaban acusando allí. Esteban, usted puede leer todo el capítulo 7 de Hechos, donde Esteban, partiendo desde el principio ya de las Escrituras, hace un relato de todo lo que Dios hizo por medio con el pueblo de Israel. Pero finalmente él termina cerrando un poco su mensaje, concluyendo y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Se puede resistir, nos podemos oponer al Espíritu Santo. En segundo lugar, podemos ver otra traducción en la palabra de Dios para todos, de Hechos 7:51. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Y leemos también Hechos 7, nueva traducción viviente. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Amén. Esteban, en diferentes
traducciones podemos ver cómo Esteban le habla allí a los que lo estaban cuestionando y les dice: ustedes son tercos, utiliza términos hablando de la terquedad, ustedes son sordos, ustedes piensan como los paganos, dice. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo se puede resistir. Y según las traducciones, no solamente el inconverso puede resistir al Espíritu Santo de Dios, sino también aquel que un día creyó en Jesús puede resistir el Espíritu Santo de Dios. Porque acá la Escritura dice: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo igual que sus antepasados. Reflexionemos sobre esto y nos analicemos. A veces nosotros como cristianos, a veces, siendo muy generoso en lo que expreso, o podría decir siempre en algunos casos, pensamos y entendemos como los paganos. Nuestro entendimiento está corrompido, está entenebrecido, y resistimos al Espíritu Santo porque pensamos y entendemos como los paganos. El mundo está aterrado y lleno de miedo por este virus que es el COVID-19. ¿Y a qué el mundo le tiene miedo? ¿El mundo le tiene miedo a enfermarse? Yo creo que no. Lo que sí tenemos como cierto es que el mundo le tiene miedo a la muerte, porque no está seguro de su destino. Y en algunos casos saben que si hoy les tocara partir de esta vida, su destino es el infierno. Pero nosotros como cristianos también pensamos y entendemos como los paganos, porque los paganos piensan y entienden que la vida termina si la muerte los alcanza. Pero nosotros como creyentes hemos llegado a pensar también de la misma manera, que la muerte, todo termina con la muerte. Cuando para los primeros creyentes la muerte era solo el comienzo de la eternidad, de una eternidad con Dios. Sin embargo, ellos pensaban y entendían como los paganos. Y otra de los pensamientos y de la manera de entender las cosas erróneas que tenían era su concepto con respecto a la persona de Jesucristo. Ellos esperaban en Jesús un libertador, esperaban en Jesús alguien como el rey David que se levantara y tomara el toro por las astas y pudiera guerrear y luchar contra el imperio romano. Pero nunca pensaron que este Salvador venía como un cordero llevado al matadero, que no abrió su boca y que venía con un fin, y era morir en la cruz del Calvario. Si hoy como creyentes viésemos eso, veríamos a un Jesús fracasado, porque no entendemos que para un creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces entendemos, pensamos y entendemos como los paganos. No hay diferencia entre esto. No hay diferencia.
Y a ellos les sucedió de esa manera. Resistieron al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en esta noche traiga luz a nuestras vidas. Traiga luz a nuestras vidas de cómo estamos pensando y entendiendo las cosas. ¿Quién se opone al Espíritu? ¿O qué se opone al Espíritu? ¿Qué parte de nosotros puede resistir al Espíritu Santo? ¿Cuál es ese elemento que es parte de nosotros que resiste al Espíritu Santo de Dios? Gálatas capítulo 5, Reina Valera 1960, a partir del versículo 16, leemos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Son los deseos de la carne los que se oponen al Espíritu Santo de Dios. Son esos deseos que se oponen al Espíritu Santo de Dios. Están siempre en oposición. Y usted allí en Gálatas 5, si usted sigue leyendo, puede ver cuáles son aquellas obras de la carne que hay en nosotros, y podemos encontrar obras partiendo desde pecados sexuales como la fornicación, como la lascivia, como las orgías, pasando por la envidia, por las hechicerías también, pleitos, iras, contiendas, diferentes cosas que todas se oponen al Espíritu Santo de Dios y que nacen en nuestros deseos carnales, en nuestra carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición constante de los deseos del Espíritu y de los deseos de la carne. Es como un predicador sabía decir que en nosotros convive un perro malo y un perro bueno. Y aquel que prevalece es aquel al que nosotros alimentamos. ¿Qué es lo que nosotros alimentamos? ¿Es el perro malo o es el perro bueno? De acuerdo a eso será nuestra conducta. Romanos 8, Reina Valera 1960, versículo 13 podemos leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué interesante estos pasajes, porque nos habla primero que si vivimos conforme a la carne, moriremos. En nuestros días tenemos un ejemplo muy claro de lo que es vivir conforme a la carne y de satisfacer todos los deseos que la carne puede tener. Y lo vemos en la vida de Diego Maradona. Él es una persona que vivió conforme a la carne, a sus deseos. Su entorno, las personas más allegadas a él, dan testimonio de que él no se privó absolutamente de nada y que todo lo que él quiso lo tuvo. Sin embargo, vemos que su muerte fue una muerte muy triste, en un lugar solo, prácticamente abandonado, en una condición estrepitosa. Porque ese es el fin. Ese es el fin de vivir conforme a la carne.
Vuelvo a repetir, el mismo fin que tuvo Judas Iscariote. Pero dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá hay algo interesante que dice, y que es hacer morir las obras de la carne mediante el Espíritu de Dios. Porque podemos intentar hacer morir las obras de la carne con una serie de reglamentos que nos podemos poner. Y es por eso que a muchos cristianos les cuesta desarrollar su vida cristiana, porque intentan hacer morir las obras de la carne, pero con todas sus fuerzas, y no mediante el Espíritu Santo de Dios. Es interesante saber esto. Y esta es la diferencia entre Jesús y otros hombres a lo largo de la historia que murieron por una causa. Hay muchos que murieron por una causa, que murieron asesinados. Pero sin embargo, ellos no murieron mediante el Espíritu Santo de Dios. Pero sin embargo Jesús murió mediante el Espíritu Eterno, dice Hebreos. Mediante el Espíritu Santo, o sea, la obra de Cristo fue mediante la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Es el plan de Dios, que Jesús muriera de esa manera. Por eso cuando querían llevarlo a Jesús a Jerusalén, cuando querían que Jesús subiera a determinada fiesta acá y allá, Jesús decía, no ha llegado mi hora aún. Porque Jesús sabía cómo debía morir y cuándo debía morir. Y que iba a ser mediante el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que Jesús, cuando comienza su ministerio en la sinagoga, dice la Escritura que Jesús termina de leer al profeta Isaías, hace referencia a una explicación de esto, y dice que muchos quisieron apedrearlo y quisieron tirarlo por un barranco, pero sin embargo Jesús escapó de allí y se fue. Porque no era el momento. No era el plan del Espíritu Santo morir de esa manera para Jesús. Entonces Jesús escapa de aquel lugar, como escapó en otras situaciones. Pero cuando Jesús es entregado, esa noche que es entregado ya, Jesús ya no intentó escapar de la muerte, sino que Jesús se sometió. Hasta reprendió a Pedro cuando cortó la oreja del soldado romano. Lo reprendió, sanó esa oreja. Y Jesús le dice, ¿acaso tú piensas que si yo pido una legión de ángeles o legiones de ángeles, el Padre no me va a mandar esa legión de ángeles para protegerme? Y de hecho sí lo iba a mandar, pero sabía que había llegado su momento, que debía morir de esa manera. Sin embargo, en la Escritura vemos otros que murieron de una manera diferente, de una manera que no era el plan de Dios, que murieran así, de esa manera. Entonces, vemos acá que las obras de la carne las podemos hacer morir, como Dios así lo demanda de nosotros, solamente por el Espíritu Santo de Dios. Solamente por Él. Porque a veces pensamos, bueno, hago esto, hago el otro, hago aquello y voy a hacer morir las obras de la carne.
Pero si eso no es impulsado por el Espíritu Santo de Dios, no vas a poder hacer morir las obras de la carne. No hay manera de hacerlo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para hacer morir las obras de la carne y para que Cristo crezca en mí. Isaías 63, Reina Valera 60, leemos desde el 9 en adelante. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Amén. Acá aparece algo interesante con respecto al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo obra para convencernos, para redarguirnos, para acusarnos, para reprendernos, con el fin de llevarnos a Jesús. El Espíritu Santo nos da las herramientas para hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo hace toda una tarea. Pero sin embargo, el Espíritu Santo se nos puede volver enemigos. A Israel el Espíritu Santo se le volvió enemigo. Porque Israel fue sacado de Egipto, fue llevado por el desierto, fue pastoreado por Dios. Se les entregó la tierra prometida, habitaron, pero sin embargo no abandonaron la idolatría. Y llegó un momento en que Dios los llevó cautivos a Babilonia. Y Él les enseñó también que si se sometían a Babilonia y a su reinado, iban a habitar tranquilamente, reposadamente, e iban a poder regresar a su tierra en algún momento. Pero sin embargo, reyes se opusieron, no quisieron obedecer. Y el Espíritu Santo al pueblo judío se les volvió enemigo. Se les volvió enemigo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A veces pensamos nosotros que cuando experimentamos una oposición grande, una resistencia grande, es Satanás el que está detrás de toda oposición y de toda resistencia. Sin embargo, el Espíritu Santo se volvió enemigo. Y hay que prestar atención a esta expresión, dice se volvió. Si dice que se volvió enemigo es porque en algún momento el Espíritu Santo fue amigo del pueblo de Israel y se enemistó con el pueblo. Se les volvió el enemigo más acérrimo. El Espíritu Santo hoy en nuestros días se ha vuelto enemigo también de muchos creyentes, de muchos cristianos.
Cuando nosotros persistimos en pecar y pecamos deliberadamente, dice Hebreos, ya no hay más sacrificios por los pecados, porque es imposible, dice, que los que una vez gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, dice, sean renovados otra vez para arrepentimiento, dice, exponiendo al Hijo de Dios, crucificando al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Eso sucede cuando el Espíritu Santo se nos vuelve enemigo, se nos opone. Y hoy estamos en el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha vuelto enemigo de muchos creyentes. El Espíritu Santo se volvió enemigo de Ananías y Zafira. Por eso murieron. El Espíritu Santo se hizo enemigo del mago Simón. Por eso Pedro le dijo, ora a Dios a ver si quizás Dios te concede arrepentimiento, porque en hiel de amargura estás, le dijo. Era una persona amargada. El Espíritu Santo también se volvió enemigo de Sansón. Porque Sansón dijo en algún momento, empezó a jugar tanto con las cosas de Dios, porque él confiaba en que el Espíritu Santo venía sobre él cada vez que él lo necesitaba. Y en un momento Sansón dijo, me saldré como las anteriores de estas, pero Jehová ya lo había abandonado. Ya no venía el Espíritu Santo sobre él, se le volvió enemigo. ¿Y qué fue lo que Sansón perdió? Fue su vista espiritual. Fue su vista. Le quitaron los ojos, pero perdió su vista espiritual Sansón. Y a él le dolió eso, ya no ver las cosas como las veía antes. Se le volvió enemigo. Hasta escuchaba una predicación hoy en la tarde de un predicador ya fallecido, ya partió con el Señor, David Wilkerson, donde él hacía una apreciación sobre cuando Sansón derriba las columnas y mata a filisteos. Y él decía que Sansón, porque en la palabra de Dios podemos ver que Sansón actuó así por causa de sus ojos. Por causa de que había perdido sus ojos, le pidió a Dios que Dios le diera la oportunidad de vengarse de los filisteos. Y dice que Sansón actuó con amargura. Su corazón estaba lleno de amargura. Entonces vemos en la palabra de Dios claramente que cuando el Espíritu Santo se nos vuelve enemigos, nuestro corazón se llena de amargura. Y somos creyentes amargados. Vivimos en una amargura constante. Vivimos constantemente amargados. Porque ya no está ese fruto del Espíritu que dice que existe y que se llama gozo. Y si hay amargura, no hay fortaleza, porque en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Y si hay algo que había en Israel, era amargura. Por eso ellos no se conformaban con el maná y decían, queremos carne. Y ellos constantemente estaban amargados y decían, mejor nos hubiese sido morir en Egipto. ¿Acaso no había sepulcros suficientes allí en Egipto para morir?
vivían constantemente amargados. Si Dios nos está exhortando en esta noche es porque todavía hay posibilidades de arrepentimiento en nuestras vidas. Dejemos de oponernos al Espíritu Santo de Dios. Dejemos de tener al Espíritu Santo de Dios como enemigo. Y nos reconciliemos con Jesús. Nos reconciliemos con el Espíritu Santo. Recuperemos la comunión perdida con el Espíritu Santo de Dios. Y dejemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Y quitemos de nuestra vida toda raíz de amargura. Porque el Señor se ha acordado de nosotros, como se acordó de Israel. Y Él quiere pastorear nuestras vidas nuevamente. Santiago capítulo 4, Reina Valera 60, desde el versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Está hablando de nosotros como creyentes, está diciendo piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Pedirle cosas a Dios para disfrutar de ellas en el mundo o con los del mundo. Eso es lo que nosotros queremos. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Para qué usted se cuida? Es una época donde la palabra nos estamos cuidando de la enfermedad, nos estamos cuidando de esto. ¿Para qué se cuida usted? ¿Para qué me cuido yo? ¿Cuál es el fin de cuidarnos? ¿Es solamente no morir? Quiero decirle que un día vamos a morir, si Cristo no ha venido antes y somos arrebatados. Vamos a morir. Pero ¿para qué nos cuidamos? ¿Para seguir viviendo en este mundo solamente? ¿O realmente nos estamos cuidando porque queremos que esto termine lo más pronto posible para poder brindarle a Dios todo lo que no le estamos brindando o lo que en este momento estamos impedidos de brindarle por causa de determinadas leyes? ¿Para qué nos cuidamos? ¿O estamos como las propagandas, que queremos salir de la prueba para reunirnos en familia y estar todos juntos y darnos un abrazo y festejar y comer y beber? ¿Para qué nos cuidamos? Dice la Escritura que cualquiera
que se constituye en amigo del mundo, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Aquel que te dice, yo defiendo esta posición, pero no soy tu enemigo, de aquel que estás en contra mío, sino que soy tu amigo, a pesar de que tú estás llevando una conducta que no le agrada a Dios. Yo no quiero hacer valer mi posición contradiciendo la tuya. Cuando nos expresamos de esa manera y no definimos posición y queremos ser amigos de todo el mundo, valga la redundancia, cuando queremos hacer amigos del mundo, nos constituimos inmediatamente en enemigos de Dios. Porque o somos de Dios o no somos, o estamos con Dios o no estamos. ¿Qué vamos a hacer? Dice la Escritura que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si somos amigos de Dios, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a las prácticas del mundo, que obviamente llevan a que las personas que practican tales cosas nos aborrezcan. El Espíritu Santo se nos puede volver enemigos también, si nos hacemos amigos del mundo. Y luchar contra Dios no tiene sentido. No podemos luchar contra Dios, es una guerra perdida. Juan 14, Nueva Traducción Viviente, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. El Espíritu Santo, que es el que trae convicción, el que convence, el que redarguye, acusa, reprende, actúa trayendo convicción como un abogado defensor. Y un abogado defensor es aquel que defiende una causa, que defiende a capa y espada, con todos los recursos habidos y por haber, defiende la causa. Entonces, en vez de tenerlo como enemigo, podemos tenerlo como un amigo, como un abogado defensor, como alguien que ha prometido estar con nosotros para siempre, dijo Jesús. Primera de Juan 2, Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Jesús dijo, enviaré otro consolador. Y el Espíritu Santo representa a Cristo en nuestras vidas. Representa a ese abogado. Y Jesucristo dice que estas cosas os he escrito para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos que nos defiende, que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Sabe que uno de los deberes del representado ante el abogado es proporcionarle al abogado de todos los testimonios, datos posibles para defender la causa? Eso es lo que
se enseña cuando estudiamos derecho. Y una de las primeras cosas que se enseña es que se le debe proporcionar de todas las herramientas, aún de la confesión del delito. Aún el representado debe confesar su delito, si hubiese algún delito, ante el abogado, para que el abogado conozca y sepa cómo defenderlo. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Entonces, ante Jesús necesitamos confesar nuestros pecados para que Él nos pueda defender. Porque Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestras maldades. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo actúe defendiéndonos como ese representante de Jesucristo, tiene que haber confesión de nuestro pecado, tiene que haber reconocimiento de lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Y esto le habla a los creyentes directamente. La Escritura también dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si no hay confesión de nuestro pecado, si no hay reconocimiento, si no hay aceptación de que le hemos fallado a Dios, de que debemos cambiar, si no hay un cambio en nuestras vidas, si no hay una confesión verdadera de nuestro pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso y estamos demostrando que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Le estamos diciendo a Dios: vete de nuestras vidas. Le estamos diciendo a Dios: márchate de aquí, no te queremos, fuera de nuestros contornos. Le estamos diciendo a Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tengamos al Señor, no tengamos al Espíritu Santo, no tengamos a Jesús, no tengamos a Dios mismo como un enemigo, sino que tengamos a Dios como un abogado defensor, como alguien que trae convicción de pecado a nuestras vidas, como alguien que nos defiende también. Debe haber confesión de nuestros pecados. Cuando nosotros nos justificamos delante de Dios, justificamos nuestras conductas delante de Dios, le estamos diciendo que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y se llame como se llame la persona, sea yo como pastor, sea usted como anciano, sea usted como diácono o diaconisa, sea usted como colaborador, como servidor, se llame como se llame, haya hecho lo que haya hecho, lleve los años de evangelio que quiera llevar, que haya llevado. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, y no solamente una confesión, porque también eso debe ir acompañado de apartarnos de ese pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aquel que hoy no tiene oídos para oír la palabra de Dios, que hoy resiste, es porque tiene una infinidad de pecados que no han sido confesados delante de Dios. O tal vez hay menos, hay un pecado, pero persistimos en eso.
entonces no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el Espíritu Santo siga convenciéndonos? Siga actuando para redarguirnos, para acusarnos, reprendernos? ¿Va a seguir siendo nuestro abogado defensor? ¿O se va a transformar en nuestro enemigo? Yo creo que si, vuelvo a repetirlo, que si el Señor nos exhorta en esta noche, es para que abandonemos la posición de enemigos de Dios, del Espíritu Santo, y dejemos que la convicción del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Porque si fluye la convicción, fluye fe también, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Cristo. Señor, son verdades que hemos escuchado en otras oportunidades, que conocemos, Señor, que hemos profundizado en esta noche, Jesús, en algunos conceptos, Señor. Jesús, es el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Señor Jesucristo, que podamos darle el lugar al Espíritu Santo que debe tener en nuestras vidas, que es esa función de convencernos, de traer convicción a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Cristo, para que la convicción que el Espíritu Santo trae fluya en nosotros, Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo nos llena de convicción, Señor, de convicciones, Señor. El Espíritu Santo no es bipolar. El Espíritu Santo trae convicciones, certezas, Señor, de lo que tú quieres con nosotros. Y aún más nos defiende, Señor. Defiende tu causa a través de nosotros. ¿Qué más queremos, Señor Jesucristo? Pero si nos oponemos, el Espíritu Santo se vuelve enemigo nuestro, Señor. Jesús, que el Espíritu Santo, Dios mío, sea nuestro abogado defensor y no nuestro enemigo, Señor, no nuestra parte contraria, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido como enemigos al Espíritu Santo en este momento. Confesamos nuestro pecado delante de Dios. Confesamos que nos hemos estado resistiendo y oponiendo al Espíritu Santo y justificando nuestros actos. Y, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Jesús, porque queremos que haya lugar en nuestro corazón para tus enseñanzas, para tu palabra, para tu persona, Señor. Dios mío, te damos gracias por todo lo que nos das y lo que nos darás, Jesús, y que de ahora en más seas el Espíritu Santo y tu palabra la que guíe en nuestras vidas, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta noche por su palabra y que podamos atesorar. Que no seamos como aquel que dice Santiago, se mira en el espejo, considera su rostro natural, pero cuando se va de allí se olvida. Sino que seamos de aquellos que miran atentamente en la perfecta ley y que podamos dejarle en nuestras vidas el lugar al Espíritu Santo que debe tener. Ya
vamos terminando, hacemos unos anuncios, anunciarles que, bueno, que los sábados, usted sabe que tenemos enseñanza para los niños en la mañana, que el domingo a las 10 de la mañana celebramos culto en nuestro domicilio, calle La Madrid 1485 Este, barrio Camilo Rojo, Santa Lucía, a partir de las 10 de la mañana. Este domingo vamos a estar celebrando la Santa Cena, así que usted que vive en la provincia de San Juan, lo invitamos a poder participar este próximo domingo de nuestra reunión también. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia Filadelfia, Iglesia Evangélica Filadelfia. Usted puede suscribirse y allí escuchar y observar las predicaciones que hemos estado grabando a través de este medio. ¿Ven? Y damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado, damos gracias al Señor por su presencia, por su palabra, y nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad, siempre los días domingos, después de las 10 de la mañana, generalmente después de las 10:30, estamos también transmitiendo el mensaje que predicamos desde nuestro templo. Así que ha sido un placer haber podido compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Damos gracias al Señor. Le habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.